Bueno, buen día a todos. Y bueno, vamos a continuar con el crecimiento de la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Sabemos que cada día que estamos expuestos a la palabra de Dios, la formación de Cristo se está dando en nuestro ser espiritual, en nuestro ser interior. Y el día de hoy yo quiero compartirles acerca de, el tema se llama La salvación se ejercita, ¿sí? La salvación se practica, la salvación se ejercita. Sabemos que cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo, hemos sido separados y santificados para Él. Ya tenemos la salvación, puesto que la vida del Espíritu es ahora nuestra vida. Esa vida Zoe está dentro de nosotros. También estamos seguros y seguras de nuestra salvación, porque la Escritura dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Amén, ¿verdad? Entonces no hay ya condenación para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. La comunión que nosotros, cada uno de nosotros tenemos con Él, es real, es evidente, es palpable, y cada día nuestra responsabilidad es ejercitar esta salvación. Ya tenemos la salvación. El apóstol Pablo en una carta decía que tenemos que cuidar de nuestra salvación, y no es que la perdamos, ¿verdad? El cuidado habla acerca de que nosotros tenemos que crecer, tenemos que atender todo el tiempo en esta salvación que ya tenemos, este crecimiento que es de Cristo. Amén. Entonces, al comprender cada día lo profundo que es esta salvación, la vida de Cristo que nosotros ahora portamos, es necesario que nosotros pongamos mucho énfasis en lo que nosotros tenemos que hacer para ejercitar dicha salvación. Entonces, los pasos, yo les quiero hablar de algunos pasos que son muy importantes, que cada uno como hijo de Dios necesitamos realizar. Acuérdense, es como los ejercicios que nos ponen a los maestros de educación física, ¿verdad? Los pasos que tenemos que hacer para tener esta salvación bien ejercitada son varios. La primera es la oración, ¿sí? Yo quiero hablarles de que la oración, y cada uno de ustedes saben lo que es orar. ¿Qué es orar? A ver, ¿qué entendemos por orar? Platicar con Dios, hablar con Dios. En esta oración, lo importante es saber que Él está en nosotros y que Él nos escucha. Él tiene cuidado de nosotros. Para poder cumplir el propósito eterno, la oración es muy importante. Al realizar esta oración debemos de buscar siempre estar bajo el camino o bajo el propósito eterno. Y para realizar esta oración es muy importante que tomemos en cuenta nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? A ver, ¿no? ¿Nadie se acuerda? Somos hijos. Esa es la más importante y más grande posición que tenemos en Cristo. Somos hijos. Por lo tanto, nuestra oración debe de ser como un hijo. El platicar con papá, tú no vas con un protocolo, con palabras muy rebombantes a hablar con tu papá, ¿verdad? Tú tienes esa confianza, tienes ese amor, tienes esa libertad y lo puedes hacer. Entonces, de la misma manera con nuestro Padre Celestial, no vamos a ir con palabras rebuscadas, o no vamos a hablar con Él con palabras domingueras o queriéndolo apantallar, como dicen los chavos, ¿no? Nosotros vamos a ir con un corazón sincero, con libertad, a platicar, a orar con Él. Nuestra posición es de hijos, no de mendigos. Acuérdense que anteriormente dentro de la religiosidad se nos había enseñado de que yo no soy merecedor, o yo por mi culpa, ¿sí me entienden? Entonces yo soy indigna o indigna de acercarme a ti. No, ya no lo somos. Antes, sin Cristo, la creación sí lo era, pero ahora nosotros somos hijos, y como hijos nos podemos acercar libremente. Dios ve a su Hijo
Cristo en nosotros cuando oramos con certidumbre de fe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos nuestra oración creyendo, confiando en que tenemos ese papito, dice la Escritura, Abba Padre, papito querido, que tiene cuidado de nosotros, que sabe que somos sus hijos, que tiene sus ojos puestos en nosotros, tenemos esa certidumbre de fe, de que ya no hay nada ni nadie que obstaculice esa oración, esa plática, ese diálogo, esa conversación que nosotros tenemos con papá al orar. Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero no responde necedades, solamente oraciones encausadas al propósito eterno. A veces nosotros nos acercamos a Dios con nuestra lista de súper, ¿verdad? O con nuestras supuestas necesidades o con necesidades desde una óptica terrenal. Pero Dios solamente escucha las oraciones que están encausadas para el cumplimiento del propósito eterno, ¿cierto? Entonces, la oración no es una costumbre religiosa, sino es una dinámica de vida. Si yo hago una encuesta y les pregunto, ¿cuántas veces oras? A ver, ¿cuántas veces oras al día, Sally? Tienes que orar en todo momento. En todo momento. La Escritura nos dice que tenemos que orar sin cesar, en todo momento. A veces estuvimos mal acostumbrados solamente a orar en ciertos tiempos y en ciertos lugares, pero ahora con el entendimiento de este nuevo pacto, con el entendimiento de esta realidad que somos sus hijos, nosotros podemos orar en todo tiempo. Entonces, la oración no es una costumbre religiosa, sino una dinámica de vida. Para ti debe de ser esa dinámica de vida, porque tenemos esa comunión con Él y tenemos la capacidad de acercarnos a Él y orar en todo tiempo. No está sujeta entonces a ningún ritual, no está sujeta a ningún tiempo ni a un lugar específico. La oración debe de ser sin cesar y esta oración tiene que ser confiando en su palabra. ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Sí? La oración también para nosotros como hijos debe de ser un deleite, ¿sí? Debe de ser un deleite, puesto que es el tiempo de comunión, es el tiempo de comunicación, de hablar y de platicar con papá. No tiene que ser como que un castigo o que tiene que ser que un tiempo muy tedioso, tiene que ser un deleite al momento en que tú estás hablando y platicando con papá. La oración no es repetir frases triviales, ni es tampoco repetir versículos bíblicos. Eso no es oración. No, la oración no es mecánica, la oración es dinámica. Y en la oración, lo más importante de la oración es qué es lo que papá quiere decirte a ti. Eso es lo más importante de la oración. ¿Qué es lo que papá quiere decirte a ti en esa plática, en ese diálogo, en ese hablar con él? Pero, ¿cómo estamos siendo sinceros, abriendo nuestro corazón, siendo sinceros en la oración? ¿Qué es lo más importante que nosotros podemos ver con nuestros ojos terrenales? ¿O qué haces tú en la oración? Todo lo que te acabo de decir es un deleite para ti. ¿Sabes que lo más importante es lo que Él quiere decirte? ¿O lo más importante es decirle a Él tu quejabanza, decirle a Él tus necesidades, decirle a Él tus problemas? ¿Qué hacemos en la oración? Se pide la mayoría de las veces. La mayoría de las veces es pido, demando, pero yo no estoy dando nada, ¿verdad? Desgraciadamente el ser humano es egoísta y aún sabemos que dentro de esta verdad presente, dentro de este tiempo, este
la lectura de la Escritura. Entonces ahí es donde Él te responde, ahí es donde Él te muestra qué es lo que Él quiere decirte, qué es lo que quiere darte a conocer, qué es lo que quiere que tú sepas a través de la oración. Entonces lo más importante en la oración es saber qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Porque darle tu lista, darle tus quejas, darle a conocer todo lo que te acontece, todos tus dolores, todos tus quebrantos, Él ya lo sabe. ¿Cierto o no es cierto? Él ya lo sabe. Entonces yo tengo que ser sabia, tengo que ser sabio y debo de meditar en esto. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando yo oro con Él? Y no es nada más dejarle ahí toda la lista de necesidades. No debemos orar por nuestras necesidades porque Cristo, Dios, ya lo sabe. Y recordemos que Dios sabe que todas estas necesidades ahora en Cristo son suplidas. ¿Cierto o no es cierto? Todas nuestras necesidades ahora son suplidas en Cristo. Entonces, si yo quiero crecer, si yo quiero que esas necesidades sean evidentes, sean palpables, yo tengo que crecer en Cristo. Yo tengo que conocer a Cristo. Yo tengo que saber quién es Cristo en mi vida, qué es lo que Cristo está haciendo en mi vida. ¿Se acuerdan que cuando prediqué la vez pasada les hablé acerca de por qué Cristo mora en nuestro corazón? ¿Por qué Cristo mora en nuestra vida? Y bueno, vamos al segundo ejercicio que tenemos que hacer, que es la lectura de la Escritura. ¿Sí? Acuérdense que estamos viendo cómo ejercitar nuestra salvación, cómo practicarla. El segundo punto es la lectura de la Escritura. Leer y analizar la palabra de Dios con la mente de Cristo. Recuerden que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Corintios que nosotros que hemos renacido, que estamos en esta posición de hijos, que somos estas nuevas criaturas, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Entonces, todo lo que yo leo en la Escritura lo tengo que filtrar con la mente de Cristo. Y vamos a ver lo que nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 27. Yo tengo nueva versión internacional y la Escritura dice así: en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Por lo tanto, dice, permanezcan en Él y como Él les enseñó. ¿De quién está hablando? ¿Quién es esa unción? ¿Quién es esa unción que nos está diciendo aquí el apóstol Juan? El Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que nos revela, el Espíritu Santo es el que nos ilumina, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es nuestro paracletos, el que nos enseña, nuestro maestro. Entonces la unción del Espíritu Santo ya está en nosotros y Él es el que nos va a enseñar todas las cosas. Pero algo muy importante es que cada uno de nosotros tenemos que estar abiertos a esta enseñanza. Si tú cierras tu corazón, si tú pones una barrera, si tú dices, ay, eso ya lo escuché, eso ya me lo sé, eso ya lo he escuchado varias veces, de eso ya predicaron, estás cerrando tu
de la palabra de Dios. Y acuérdense que el pastor nos estaba explicando que el odre nuevo es el espíritu, es el nuevo hombre, ese espíritu que está dispuesto. Pero si tú estás filtrándolo como un odre viejo, pues va a caer en saco roto. ¿Qué hace el odre viejo? Se rompe, se truena y lo que tú estás escuchando se va. Entonces no debemos de tener ese pensamiento. Dice, todos debemos de ser enseñados por la unción de Cristo, por el Espíritu Santo. Desarrollamos la unción cuando somos enseñados por Dios. Él es el que nos ilumina a través de su palabra. Acuérdate que el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, es la escritura la que nos alumbra, la que nos ilumina este caminar, este transitar en la vida de Cristo. Yo reconozco el nivel de unción cuando veo el nivel de iluminación en otros. Nosotros nos podemos dar cuenta cuando una persona está caminando dentro de los diseños de Dios, cuando una persona está siendo moldeada y deja crecer y formarse esta vida de Cristo. ¿Por qué? Porque su vida da testimonio de lo que ella está conociendo. Por eso dice, yo reconozco el nivel de unción, el nivel de la vida de Cristo en una persona cuando veo la iluminación que ella está manifestando. Recordemos también que el Señor Jesús dice que somos esas lámparas que tienen que iluminar, que tienen que irradiar, que tienen que brillar ante los ojos de los demás, porque los demás solamente están mirándonos con una mega lupa, checando qué de verdad es lo que tú estás declarando con tus labios y en verdad lo estás llevando a cabo con tu vida. Entonces dice, nosotros tenemos que crecer en este nivel de unción. Siempre debemos pedir al Espíritu que nos ilumine cuando leemos las Escrituras y nos enseñe a Cristo. Recuerden que toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos están mostrando a Cristo. En el Antiguo Testamento como tipos, formas y figuras, pero en el Nuevo Testamento nos muestra la realidad de la iglesia, la realidad de los hijos. Acuérdense que en el Antiguo Testamento solamente son sombras, destellos, pero todo apunta a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, la iglesia tiene que saber de quién está aprendiendo, de la vida de Cristo. También tenemos que saber los principios que están escondidos dentro de la Escritura, estos principios de vida. ¿Quién me puede mencionar 3 principios de vida que la Biblia nos muestra de etapa a etapa? A ver. 3 principios de vida. Yo utilizo la dedocracia. ¿No? No todos. 3 principios de vida. La honra. ¿No nos enseña la Biblia la honra? ¿Qué otro principio? Principio de vida. ¿No? La siembra y la cosecha. Otro principio de vida que la Biblia nos muestra. Están dormidos, el frío los está letargando. Yo creo como vienen ahí bien abrigaditos. Dense un pellizco, un santo pellizco para que despierten. Otro principio de vida, ¿no? ¿Cuál? Por ahí oigo que medio susurran, pero no me dicen. La obediencia también es un principio de vida, ¿sí? Porque toda la Biblia nos habla acerca de la obediencia. Entonces, todo esto nosotros lo podemos encontrar y descubrir cuando somos disciplinados en nuestra lectura de la Escritura. Tenemos que leer las realidades espirituales presentes, 3 realidades espirituales presentes, a excepción de la que ya me dijo Sally, que somos hijos de Dios. Otra realidad. Hoy es examen, Coherederos juntamente con Cristo. Muy bien, Francisco. Otra realidad espiritual. Justos, santos, salvos. Y al pastor les dijo todas, les sopló, no se vale. Nada más Pancho
Pancho sí contestó. Bendecidos, somos bendecidos. Todas esas realidades tú ya las tienes que manejar, las tienes que recordar. Les digo a mis alumnos, son como las tablas de multiplicar para toda la vida. Entonces las realidades también, si tú no te sabes hija, no te sabes justo, justa, heredera, no lo vas a poder aplicar en tu vida diaria, porque te vas a ver inmerecedor, como lo que hablábamos hace ratito. Entonces necesitamos leer la escritura con las realidades espirituales presentes. Vivimos bajo una realidad, ya no bajo la sombra. Las sombras eran para el pueblo de Israel. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, el nuevo hombre en Cristo Jesús. Somos limpios por la sangre del Cordero. Necesitamos entender todas estas realidades, iglesia. No podemos estar ahí aletargados porque no vamos a ser eficientes en el cumplimiento del propósito eterno. Necesitamos ver a Cristo en toda la escritura. Leer la escritura de contexto tampoco es sabio, tampoco es bueno. A veces somos muy buenos a dar bibliazos y sacamos la cita de contexto, pero no, porque somos muy convenencieros, ¿verdad? Utilizamos a veces la Biblia como un arma para darle a la gente. No, la Biblia es para aplicártela a ti. Es como un espejo que te muestra tus propias imperfecciones. Entonces, eso es en cuanto a practicar el segundo ejercicio. El primero fue la oración. El segundo es la lectura de las escrituras disciplinadamente. El tercero es la renovación de la mente. Este va muy de la mano con el anterior. Si yo desconozco la palabra de Dios, si yo soy flojito, flojita para leer la escritura, no va a poder existir la renovación de una mente. ¿Sí? Porque me voy a quedar con el conocimiento, con el entendimiento anterior. Si yo leo, si yo soy disciplinado en las escrituras, voy a poder sacar esa información errada, errónea, y poder meter a mi mente y poder hacer esa renovación en el entendimiento. Pero yo lo tengo que hacer. Nadie va a orar por ti y van a poner tus manos y ya va a venir la renovación. No, lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Entonces dice, la mente natural es corrupta. Dile al que está a tu lado, ojo, la mente natural es corrupta. Es por ello que debe de renovar su mente con la palabra día a día. El hombre con el virus de Adán no entiende lo espiritual. Acuérdense, el hombre con el virus de Adán no entiende lo espiritual. Vamos a poner un ejemplo. Carlos ya aceptó a Cristo en su corazón, ya es un hijo de Dios, ya tiene todas las realidades y verdades espirituales. Pero si él no lee la escritura, si él no es disciplinado y no renueva su mente, él sigue teniendo el virus de Adán. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y qué es Adán? ¿Qué tipifica Adán? ¿Qué tipifica Adán? Mente terrenal, desobediencia, pecado. Eso tipifica Adán. Entonces, si él no renueva su entendimiento, pues va a estar con el virus de Adán, aunque ya sea un hijo, una hija de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso dice, el hombre con el virus de Adán, no entiende lo espiritual. De ahí lo que Pablo menciona en Romanos 12:2, que es una cita muy conocida, ¿verdad? Y yo tengo nueva versión internacional. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La mente se debe renovar día a día a través de la guianza del Espíritu Santo. Cada vez que tú te expones a una palabra y tú renuevas tu mente, el Espíritu Santo es ese paracletos, ese ayudador, ese maestro que te está diciendo, ojo, Geno, eso que estás haciendo lo tienes que cambiar. Ya no tienes que ser tan iracunda, ya no tienes que hacer esto. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que
y la lectura de las Escrituras son ese conjunto que nos ayudan a poder renovar nuestra mente, ¿sí? Entonces, la meditación de la palabra, la oración y la lectura de la Escritura son ese conjunto que nos ayudan a renovar nuestra mente. El cuarto ejercicio que tenemos que tomar en cuenta para poder practicar estas salvaciones, realizar las obras para la cual yo fui llamada o llamada, ¿sí? Realizar esas obras para lo cual fuimos llamados. Estas obras son las obras que hizo Jesús, y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, 12, el Señor Jesucristo nos dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre, ¿sí? ¿Por qué dice y aún mayores? ¿Cuáles son las obras que hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en su ministerio terrenal? ¿Cuáles fueron esas obras que hizo? Las que externó a todas las personas que estaban a su alrededor, en su entorno. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? A ver, acuérdense. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Los evangelios las narran muy claramente. Sanidad, orar por los enfermos. ¿Qué más? Milagros. Fue movido a misericordia. ¿Sí? ¿Qué más hizo Jesús? Amar a sus semejantes, mostrarle el amor a los pequeños, a los niños, enseñar. Entonces, todas esas obras que él hizo, tú y yo somos capaces de hacer. Dice, y aún mayores. ¿Por qué digo y aún mayores? Porque nosotros ahora tenemos la vida de él, porque él se impartió a cada uno de nosotros y él nos da el poder para realizar esas obras, ¿sí? Porque nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos la misma vida de Jesucristo, tenemos la vida del Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos la vida del resucitado. Entonces yo tengo que creer nuevamente en estas verdades espirituales. Entonces, Betty es capaz de enseñar, Manuel es capaz de moverse en misericordia, Lupita puede orar por los enfermos, Sally puede enseñar a los niños. Todos podemos hacer las obras de Jesús, mostrar el amor de Jesús, ser misericordioso, ser tolerante con la gente. Más adelante, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice cómo es que la iglesia tiene que conducirse unos a otros. Entonces dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, ¿creemos en Jesús? Amén. Entonces dice, las obras que yo hago, también él las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Él es el que se iba a impartir en nosotros. Él lo está profetizando. ¿Saben que Jesús fue el mayor profeta? Porque todo lo que él dijo se cumplió aún 100% ahora en este nuevo pacto, en este nueva vida que nosotros portamos. Entonces, nosotros podemos hacer las obras de Jesús en cuanto a su carácter, en cuanto a su amor y en cuanto a su nivel moral, ¿sí? Porque él es el prototopos, ¿verdad, pastor? Él es el prototipo y nosotros ahora somos esos hijos que tenemos la vida de él. Las obras del Padre que él requiere en mí están ahora en este nuevo pacto en el libro de Gálatas. ¿Se acuerdan? Gálatas nos muestra dos tipos de obras, pero la segunda, que es la del ser espiritual, son el fruto del Espíritu.
Y es donde nosotros tenemos que trabajar. Todos como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que trabajar en ello. Dice, las obras del Padre en mí están en el nuevo pacto y no las enlista el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23, mencionadas en un fruto. Acuérdense también que el Evangelio nos dice, el Señor Jesús, por sus frutos los conocerán. Cuando le preguntan, ¿cómo sabremos quiénes son sus discípulos? ¿Cómo sabremos quiénes son en verdad los que han creído en ti, los que han confiado en ti? Bueno, dice, por el fruto los conocerán. Y dice aquí la Escritura, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahora pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo estás en el fruto? ¿Cómo estás en el fruto, Israel? ¿Cómo estás en el fruto, Alejandra? ¿Cómo estás en el fruto, Eduardo? ¿Cómo estás en el fruto, Neyel? ¿Cómo estás en el fruto, Daniel? Todos estamos en un proceso de crecimiento, ¿cierto? Por eso estamos aprendiendo a ejercitar nuestra salvación. Estamos en un proceso de crecimiento. No puedo exigir lo mismo para Maribel, para Saúl, porque cada uno de nosotros vamos creciendo y la vida de Cristo se va conformando, ¿sí? Entonces tenemos que crecer en el amor, en la alegría, en la paz, en la paciencia, en la amabilidad, en la bondad, en la fidelidad, en la humildad y en el dominio propio. Este es el fruto que Dios quiere ver cada día manifiesto en sus hijos y en su iglesia. Entonces, ahí les dejo nada más de tarea cómo vamos, qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos en verdad ejercitando esta salvación? ¿Estamos en verdad haciendo estos ejercicios para que nuestra salvación pueda ser manifiesta y pueda ser evidente y agradable a la vista de todos? Recuerden que el apóstol Pablo nos dice que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sí? Es una manifestación gloriosa. Y vamos al siguiente punto, que es, ¿qué número vamos? ¿Qué ejercicio vamos? ¿El cuarto? No, vamos al 5. Vamos al 5. Ok. Dice, disciplinados en el servicio al cuerpo. Dale un codazo que está a tu lado. Disciplinados en el servicio al cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Ahora, ¿qué tan disciplinados somos en el servicio al cuerpo, a la iglesia? A nosotros mismos. ¿Lo estamos haciendo? ¿O estamos reprobados ahí? Disciplinados en el servicio al cuerpo. ¿Cómo podemos servir al cuerpo de Cristo? ¿Qué podemos hacer para mostrar o para manifestar el servicio dentro del cuerpo de Cristo? Poner al servicio los dones, talentos, habilidades. Poner al servicio de la congregación Nuevo Pacto con Ecatepec los dones, las habilidades, los talentos, todo lo que Dios nos ha dado al servicio de la iglesia, de la congregación. Dice en Mateo 25 del 14, Mateo 25 del 14 en adelante, es que es la parábola de los talentos, está muy largota, pero pues vamos a leerla toda, ¿sí? Yo la tengo aquí en corto, pero me voy a Mateo 25 del 14 en adelante. ¿Sí? Su versión puede decir ahí parábola de los talentos o... ¿sí? Dice la Escritura: también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente.
Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Esto es muy importante. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata salió también a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te dará muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: Amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: Siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó que le quitaran el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. Y bueno, hasta ahí le vamos a dejar. En la escritura, siempre que nos habla acerca del servicio dentro del cuerpo de Cristo, siempre está relacionado con el saber administrar. Aquí nos está hablando de saber administrar, de ser sabios en la administración. Y no tan solo en la administración económica o en la administración de recursos económicos, sino ser sabios en todos los dones y talentos que Dios nos ha dado. Porque Él nos va a pedir ciertamente cuentas de lo que Él nos ha conferido. ¿Sí? De eso sí sabemos, ¿verdad? Que vamos a estar delante de Él algún día y nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha conferido, de los dones y habilidades que Él nos... ¿Qué hiciste con tu inteligencia? ¿Qué hiciste con la habilidad para hacer negocios? ¿Qué hiciste con el cuerpo que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que Él nos ha dado? ¿Qué nos ha dado Él? Todo, absolutamente todo lo que tenemos. ¿Sí? Así lo veas bueno o malo, si ves que tus ojos están feos, chuecos, no es cierto. Como tú te veas, Él nos dio todo. Y nosotros tenemos que ser sabios en la administración, dice, disciplinados en el servicio al cuerpo y ser responsables con la administración de todo lo que Él nos ha dado. Yo retomé esta escritura porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y también ahorita vamos a leer una porción del apóstol Pablo que nuevamente nos lleva a saber administrar los dones que Dios nos ha dado y ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo. Ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo es muy importante. Recuerden que también el apóstol Pablo nos dice en la escritura que debemos procurar mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cierto o no es cierto? Primeramente, nuestra primera administración es nuestro hogar, nuestra familia. ¿Sí? Después, ¿cuál es la segunda? ¿Dónde podemos
este servicio o este ministerio. Acuérdense que la palabra ministerio significa servir. ¿Dónde vamos a servir? El primer servicio es en el hogar, en la familia. El segundo servicio, ¿dónde va a ser? En la familia de la fe, ¿verdad? Y así posteriormente vamos a ir sirviendo en nuestro lugar de asignación con excelencia, con eficacia. Entonces tenemos que ser sabios administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué multiforme gracia de Dios? Porque Dios no nos hizo en serie, nos hizo en serio. Y cada uno de nosotros tenemos dones específicos, talentos, habilidades para poder mostrarlas y darlas en el servicio dentro de la congregación. Y bueno, vamos a ver lo que nos dice Pablo en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, del versículo del 7 al 9, y después vamos a saltarnos un poquito del 12 al 15 para no leer toda la escritura. Y bueno, yo les estoy leyendo Nueva Versión Internacional, sí hay un poquito de modificación. Dice la escritura: cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Hablando de dar, no tan solo económicamente, todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, de manera que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosidad, solidaridad con ellos en todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, aquí en esta porción de la escritura, si tú lees el contexto, está hablando de una iglesia que estaba siendo entendida y estaba aportando económicamente para el ministerio de Pablo y para una iglesia específica, que era la iglesia que estaba, la iglesia que estaba de Israel, ¿sí? Entonces, para los judíos en Jerusalén, ¿verdad? Es esa iglesia la que había necesidad, y ellos, los corintios, estaban aportando el servicio de lo que Dios les había dado para levantar esta obra. Es el contexto. Pero nosotros tenemos que dar, como dice la escritura aquí, no por obligación. Nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos lo tenemos que hacer con alegría, porque lo estamos haciendo para el Señor. Otra porción de la escritura, Pablo dice: hacer todo como para el Señor y no como para los hombres, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos que hacer, nuestro servicio dentro de la congregación, tiene que ser para honrar y agradar a nuestro Dios primeramente. Cuando Dios le da un don a una persona, este viene acompañado de muchas otras cosas más. Pero si la persona no intenta descubrir esas habilidades o esos talentos de parte de Dios, vivirá solamente postergando todo lo que puede hacer. No, es por ello que nosotros tenemos que enfocarnos en las habilidades que Dios nos ha dado y ponerlas en práctica, no con temor, porque a veces, ¿se acuerdan que ya venían y daban el estudio? Y luego el pastor les dijo a algunas personas, yo estaba presente, vamos a continuar con eso. Ay, no, porque ya se graba y porque me pongo nerviosa y porque no puedo. Entonces, ¿qué estamos mirando? ¿Estamos mirando la vida de Cristo fluir, crecer? ¿O estamos mirando con nuestros ojos terrenales el
odre que está aquí. Tenemos que vernos como Dios nos ve, tenemos que vernos con las habilidades y capacidades que Dios ya nos ha dado. Por eso les hablaba de que cuando tú descubres y vienes y compartes, das una enseñanza, le hablas de Cristo, las buenas nuevas a otra persona, ese don se va a ir desarrollando, esas habilidades van a ir creciendo y Dios te va a poner en otros lugares para ejercitar y mejorar todo lo que Dios te ha dado. Por eso hablaba al último de que el apóstol dice: gracias a Dios por su don inefable, por los dones que están allí, que nadie te los va a quitar, que nadie te los va a robar, pero nadie tampoco va a hacer algo para que se desarrolle. ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar para el desarrollo de ese don. Y bueno, vamos terminando con el último ejercicio de practicar esta salvación, de llevar a cabo esta salvación, y es ejercitar la vida congregacional. Dale un poco al que está a tu lado. No es cierto. Congrégate, dile, tienes que congregarte. Ejercitar la vida congregacional. ¿Recuerdan también qué libro nos exhorta a que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre? ¿Qué libro de la Biblia nos dice eso? Ya no les estoy diciendo quién, qué libro. Ups, no, a veces salieron bien reprobados, ¿eh? ¿Qué libro? El libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos nos exhorta y nos dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Y eso ahorita ha sido como que de moda. Dice: Dios nos impulsa para que hagamos abundantemente su beneplácito. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne que dice: ¡ay, está frío! Es domingo, es el único día que descanso y me voy a levantar temprano y me voy a bañar. Y tengo que ir a la iglesia. Todavía no. Tengo que congregarme, qué flojera. Mejor me quedo aquí. Y veo el diferido, veo por YouTube el programa o la prédica. Entonces dice: Dios nos impulsa para que hagamos abundantemente su beneplácito. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién obedecemos? ¿Al espíritu o a la carne? Entonces dice: tenemos que ejercitarnos, hermanos, iglesia, y toda la iglesia que nos ve, porque no nada más sucede en la iglesia local de Jonacatepec, está sucediendo en toda la iglesia del mundo, en la gran mayoría. Dice así la escritura en Filipenses capítulo 2, del 12 al 18. Y dile al que está a tu lado: esta palabra es para ti, porque tú eres un hijo entendido. ¿Sí? Filipenses, ¿ya estamos allí? Filipenses capítulo 2, del 12 al 18. Dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Está relatando Pablo. Acuérdense que Pablo estaba preso y escribe cartas a los filipenses. Dice: lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que procede de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Entonces, el apóstol Pablo aquí está retomando que tenemos que poner
en práctica y ejercitar el beneplácito de Dios, hacer la voluntad de Dios y echar mano en crecer y en ejercitar esta salvación, ¿sí? Él nos está exhortando, Él nos está animando a los filipenses y hoy nos está exhortando de la misma manera a que nosotros podamos hacer las cosas como Él quiere, porque estamos dotados de la vida espiritual, estamos dotados con dones, talentos, habilidades, porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, pero necesitamos ser una iglesia entendida, una iglesia obediente, ¿sí? Y Él es un caballero, el Espíritu de Dios es un caballero, no te va a obligar a nada, tú lo tienes que hacer por voluntad propia, tienes que ser gobernado por el Espíritu de Dios. Él no necesita hijos robots, Él necesita hijos entendidos en la verdad presente para el cumplimiento de su propósito y así llevar a cabo el beneplácito de su voluntad. Y pues es todo, iglesia. Los dejo con esto para que lo meditemos, trabajemos, nos esforcemos, nos revistamos, porque todo eso nos compete a nosotros, porque lo que le competía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ya lo han hecho. Ahora nos corresponde a nosotros hacer, cuidar, ejercitar esta salvación hermosa, gloriosa, porque la salvación solamente es una plataforma en la cual Dios nos ha colocado y posicionado para el cumplimiento de su propósito eterno. Amén. ¿Me acompañan a orar dando gracias a Dios por este tiempo? Padre, en esta hermosa mañana yo te doy gracias por tu amor, gracias por tu instrucción, precioso Espíritu Santo. Gracias por la vida que tú nos has dado, una vida celestial, una vida eterna. Gracias por el precioso regalo de la salvación, porque ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, porque cada día tú abres mis ojos y mi entendimiento para comprender y para poder ver esas verdades que tú ya tienes para mi vida. Ayúdame a ser ese hijo, esa hija responsable y poner en práctica tu palabra, Señor, ejercitar esta salvación. Todo esto que hemos hablado, Señor, no es nuevo, pero sabemos que nuestro espíritu siempre está dispuesto a escuchar tu voz, a escuchar tu guía. Ayúdanos a poder ser eficaces, ser eficientes en el cumplimiento del propósito eterno, como tu iglesia, como tus hijos, Señor, porque todo esto lo tenemos que hacer nosotros, la iglesia de Jesucristo, que está creciendo, que está conformándose, que se está ejercitando cada día para el cumplimiento de tu voluntad. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias por la vida que tú nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén.